Hola, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de liderazgo joven para 2025 presentado por Alberto Montes. Alberto Montes les voy a platicar un poco sobre él. Es co-founder y actualmente es vicepresidente de Business Club. También es co-founder y CSO de Mobile CO. Y también es supervisor de Mondrian Mexico City Condesa. Y en ese sentido, yo les quiero presentar que también Alberto se distingue por ser un líder joven, visionario, que también es encargado de las operaciones diarias de distintas empresas dentro del sector de la hospitalidad y de comercio internacional, comprometido con el apoyo a las y los jóvenes emprendedoras y emprendedores con las ideas innovadoras para una constante y una mejora empresarial, en la vida empresarial mexicana. Alberto, bienvenido. Nos encanta tenerte el día de hoy con nosotras y nosotros. Esperamos disfrutes de este espacio, que cada uno y cada uno saque el mayor provecho de esta sesión. Muchas gracias. Te cedo el uso de la voz. Richard. Muchas gracias, Chris. Te agradezco mucho la presentación. Buenas tardes a todos, noches. Les agradezco muchísimo el tiempo y espacio que están brindando para poder estar de este lado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que me entusiasma mucho poder compartir con ustedes porque creo que es la base principal del cómo podemos desarrollarnos para 2025 como líderes. Nuevamente, gracias a todos por estar presentes. Si quieres, Chris, presento por acá la pantalla. Perfecto. Listo. Cris, si me confirmas, porfa, que tienen acceso, que se puede ver, por favor. Sí, ya se ve. Súper. Muchas gracias, Luis. Nuevamente, gracias a todos. Un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Alberto Montes y el día de hoy me siento muy feliz de poder compartir con todos ustedes una conferencia, la cual estaremos tocando puntos clave, como los menciono de este lado, la cual es mentalidad, estilos de liderazgo, el deber ser dentro de las empresas, importancia de la delegación, cuáles son nuestros retos que vivimos en el día a día, los principios que debemos tener, cuál es el plan de acción correcto para incursionar en la industria y cómo ser verdaderamente un factor de cambio. Al final, esta presentación y esta conferencia está pensada principalmente para aquellas personas que tienen a cargo a ciertas personas dentro de sus equipos de trabajo que se encuentran dentro de la industria empresarial y quieren ser cada día mejores líderes, quieren mejorar constantemente, quieren cada vez saber y tener nuevas herramientas de actualización que se están descubriendo o inventando, como lo conocemos que es la inteligencia artificial, como sabemos que existen nuevas perspectivas para manejar equipos de trabajo, donde es muy conocido para nosotros en la industria, donde existen la vieja escuela y la nueva escuela. Entonces, creo que la tarea de nosotros principalmente es quitar por completo ese lapso que puede haber entre distinguir si es vieja escuela o nueva escuela. Creo que tenemos que hacer una sinergia principal en donde nosotros podamos hacer sentir a nuestros colaboradores de una forma en donde pertenecen verdaderamente a un equipo, donde se sientan motivados, donde se sientan comprometidos, pero sobre todo que sepan perfectamente cuáles son las funciones y responsabilidades que ellos deben de tomar en pro de la organización. Entonces, una vez dicho esto, voy a comenzar con el primer punto, que es la mentalidad. Y la verdad es que me encantaría que esta reunión, más que una presentación de acá para allá, fuese interactiva, que por favor en los comentarios me fuesen poniendo preguntas, inquietudes, comentarios para poder ir rebotando ideas que podemos ir teniendo. Y como punto número uno tenemos la mentalidad. Para un líder, independientemente de la edad que éste tenga, creo que tiene que tener una mentalidad ganadora. Aquí lo reflejo dividido el 100% entre cuatro aspectos súper importantes, que son el estoicismo, de igual forma la empatía, la ambición y la estrategia. La mentalidad es clave principalmente en nuestro día a día para lidiar con situaciones que pueden llegar a suscitarse imprevistamente. Y cada uno de estos aspectos tiene un punto clave, por ejemplo, el estoicismo, en donde dentro de las organizaciones, en las operaciones diarias,
surgen situaciones que se salen completamente de nuestras manos, que no esperábamos, que al final de todo es una operación que nosotros no tenemos la varita mágica para saber qué es lo que va a pasar en nuestros días. Entonces, creo que debemos de tener este estoicismo para poder saber manejar cada una de esas situaciones, para saber asumir la responsabilidad y entender qué es lo que está pasando dentro de la situación que se está presentando y tener la calma, la certeza para poder manejarlo. De igual forma, debemos de tener esa ambición siempre clara día con día del crecimiento, de querer llegar a más, de querer hacer de nuestro equipo un mejor equipo, de querer hacer de nuestra organización una mejor organización. Y al final, esta ambición es la clave para que día con día no dejemos nosotros de buscar una mejora continua. Y la mejora continua no se da eh, quedándonos sentados observando qué es lo que está pasando, sino se trata de tomar acción. En tercer lugar, tenemos la empatía. Al final somos seres emocionales, somos seres racionales, somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos situaciones externas y ajenas totalmente a las situaciones que pasan en la organización. Es decir, la organización tiene su vida como persona moral y nosotros como personas físicas, si lo queremos llamar de esa forma, tenemos nuestra vida totalmente aparte. Pero la magia está en saber, en esa empatía, en entender que nuestras personas y nuestros colaboradores dentro de la organización también tienen sus temas, también tienen sus problemas, también tienen sus situaciones que queramos o no, no está dentro de nuestras manos el saber cómo pueden llegar a afectar esas situaciones externas, principalmente dentro de nuestro equipo de trabajo. Y finalmente está la parte de la estrategia. Más adelante vamos a hablar sobre una frase que me encanta, que es fallar, planear es planear, fallar. Y al final la estrategia no es nada más que eso. Tenemos que tener una mentalidad estratégica con una justificación clave para saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué vamos a tomar acción sobre cierto punto cuando realmente hay miles de posibilidades para resolver un problema, pero por qué nos vamos a ir sobre la que nuestro ser interior nos dice que nos vayamos, por qué aventarnos hacia un riesgo estratégico. No hay problema alguno siempre y cuando esta estrategia haya sido bien planeada. Este es el primer tema y con ello me voy a seguir con los demás. Cris, te pido por favor que si vamos viendo preguntas, comentarios, me los hagas saber, porque yo de este lado no veo muy bien todo, solamente veo la presentación y no tengo oportunidad de verlos a todos, pero por favor, cualquier cosa, estoy totalmente atento. Vamos a pasar, chicos, a nuestros estilos de liderazgo. Y es muy conocido que dentro de toda la industria existen estilos de liderazgo muy bien prescritos, que estos al final son los que nos tenemos que basar para saber qué decisiones son las que tenemos que tomar. Entonces, existen una infinidad de estilos de liderazgo. Aquí menciono los que creo más importantes y por qué hablo sobre de ellos. Estoy hablando de estilos de liderazgo principalmente porque todos somos diferentes. Todas las personas tenemos una mentalidad, una eh, forma de pensar, una personalidad que nos distingue. Y creo que esa es la magia para que las organizaciones puedan conjuntar todas estas personalidades y hacer un equipo de trabajo. Debemos de entender que dentro de nuestros equipos vamos a tener personas que son tal vez extrovertidas y enhorabuena con ellos, son quienes nos van a facilitar dentro del equipo toda esa rama de comunicación para extender comunicados, extender información, pero también tenemos que entender que van a existir personas introvertidas que tal vez su forma de trabajar es totalmente distinta, que su forma de ver las cosas al final es como no lo ven las demás personas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que dentro de cualquier industria y cualquier equipo de trabajo, lo más importante que existe dentro de una organización no es nada más que el capital humano, las personas. Y a ellos son quienes nos debemos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de entender qué es lo que quieren,
qué es lo que están haciendo dentro de esas empresas, a qué quieren llegar. Y con eso, una vez que evaluamos a nuestro equipo de trabajo, entendemos quiénes son, cuáles son sus aspiraciones. Eh, a- Voy a mencionar un ejemplo muy pragmático. Hace 2 semanas realicé una investigación dentro de mi equipo de trabajo para conocer cuál es el motivo del por qué están trabajando día con día donde trabajan, independientemente de la industria o la empresa, por qué están donde están. El 73% de estas personas que entrevisté, que fueron cerca de 18 personas, están únicamente por el motivo económico. No está mal, no está mal, pero ese motivo económico a mí como líder, a nosotros como líderes, nos da la información necesaria para saber por dónde atacar a las motivaciones que estas personas tienen. Es decir, que si se rigen con base en un motivo económico, la importancia de nosotros va a ser en cómo crear una estrategia para que su sentido económico se vea beneficiado. Por otro lado, así como hay personas que están por un sentido económico, hay muchas otras personas que están principalmente por un sentido de crecimiento, ¿no? Porque tienen esta ambición de llegar a ser un puesto más alto, tienen ambición de llegar a ser mejores personas, tienen la ambición de muchas cosas. Y esas personas que tenemos identificadas dentro de este sector de equipos, nos da la herramienta a nosotros para darles los beneficios que estas personas necesitan. Entonces, si vemos que una parte está por sentido económico y otra parte está por sentido de crecimiento empresarial, ejecutivo, de puestos, por así llamarlo, creo que la estrategia a llevar a cabo tenemos que justamente conjuntar este dos tipos de cosas con base en un solo sentido de liderazgo. Claro que se pueden hacer varios sentidos de liderazgo en un solo equipo, pero la magia como tal, como líderes, está en conjuntar estos sentidos de liderazgo, estos estilos de liderazgo, para saber dónde atacar en nuestras organizaciones, en nuestros equipos y lograr los objetivos o metas estipuladas principalmente para la organización. Puedo elegir tal vez un estilo autocrático, puedo decir, elegir un estilo liberal, donde no tengo problema con que me hagan comentarios, donde me hagan observaciones, donde las personas puedan expresarse con la libertad que necesitan. Pero ¿qué pasa si de repente a ese equipo de trabajo les toca un líder autocrático, donde se hace como él lo diga? Creo que ese es el peor error que se puede cometer dentro de todo el proceso de reclutamiento, principalmente porque hay que saber distinguir entre una persona u otra. Este segundo punto creo que es clave porque quiero dejar muy claro que lo más importante de nuestras organizaciones es el capital humano y si no nos debemos a él, estamos en un problema y tenemos que cambiarlo justamente para lograr los objetivos. Como tema número 3, y solamente puse esta frase, es el deber ser. ¿Qué es el deber ser? Necesito que alguien levante la mano aquí en la conferencia o prenda su cámara o su micrófono, lo que ustedes quieran, pero díganme quién no ha escuchado en sus equipos de trabajo esta frase. Se supone que se tiene que hacer así, pero, por eso puse muchas Cs, pero aquí lo hacemos así. ¿Quién ha escuchado esto dentro de sus equipos de trabajo, dentro de su personal? Nos irán comentando aquí en comentarios y reaccionando, pero esta frase es el temor número uno que como líderes debemos de tener que se mencione. ¿Por qué? Porque la persona que le preguntas, eh, ¿cómo preparas, no sé, voy a poner un ejemplo muy específico, ¿cómo haces el cierre, por ejemplo, dentro de mi industria, de un restaurante? Ok, el cierre pragmáticamente es un corte administrativo donde todas las cuentas tienen que cuadrar, donde todo el personal tiene que entregar todo en excelentes condiciones al cierre, etcétera, etcétera. Y dentro de ello tienen que mandar, tal vez se me ocurre, en un registro ciertos comentarios, ciertas fotos, cierta información, pero llevan 2 años sin hacer eso, llevan 5 años sin hacerlo de esa forma. Entonces aquí viene la mágica frase que nos da la oportunidad de hacer un cambio. Se supone que tengo
que al cerrar, tomar una foto de que estoy entregando correctamente al restaurante, tomar una foto de que tengo que entregar un corte administrativo de forma correcta. Se supone que tengo que mandar un correo de que el día de hoy no existieron situaciones que nos afectaran operativamente y se supone y se supone y se supone. Pero la respuesta del colaborador que lleva ya un tiempo dentro de la organización y cayó en una ceguera de taller, que la ceguera de taller es muy común y nos tapa por completo los ojos eh, sin saber qué es lo que se tiene que hacer, tiene que haber un deber ser dentro de las empresas, tiene que haber una forma correcta de hacer las cosas, pero no solamente de forma teórica, sino también de forma práctica. Y la magia o objetivo de los líderes no es conocer cómo se tiene que hacer, es implementar cómo se tiene que hacer, es llevar esa teoría a la práctica, es saber delegar de la forma correcta cada punto de esa lista que se tiene que realizar dentro de nuestros equipos de forma práctica. Entonces, esta frase es la que nosotros tenemos como objetivo eliminar por completo dentro de nuestras organizaciones. Voy a pasar al cuarto tema y justamente va relacionado al que estoy platicando. ¿Y por qué lo pongo en mayúsculas y así en grande? Es delega, atrévete a delegar, atrévete a ceder la responsabilidad a esas personas que sí se encargan operativamente del día a día de lo que está pasando. Aprende a delegar. Y aquí lo pongo en 4 puntos clave para saber cómo es un correcto proceso de capacitación para delegar. ¿Qué es delegar? Al final es solamente eh, cosas que tal vez tú venías haciendo o cosas que tal vez tú estás acostumbrado a hacer que no te corresponden hacer directamente, pero que sí te corresponden supervisar o que sí te corresponden la responsabilidad de qué va a pasar al final con el resultado o conclusión que se tiene de la estrategia que se está manejando. Entonces, son 4 pasos muy fáciles. Número 1 es yo como líder hago. Y tú como persona que estoy capacitando, tú observas cómo lo hago, cómo es que se tiene que hacer con base en el deber ser. Entonces es, yo hago, tú solamente observas. El proceso de todos estos 4 puntos que estoy mencionando lleva, eh, con base en mi experiencia, alrededor de un mes, porque hay que dedicarle cada punto a una sola semana. Entonces, estamos hablando de que el yo hago y tú observas nos lleva una semana para que esta persona tenga oportunidad de ver cómo se tienen que hacer las cosas. Si yo le voy a explicar cómo hacer un proceso, por ejemplo, de cobrar con una terminal, es veme cómo lo hago, veme dónde le pico, qué puntos tengo cuidado con ello. Y entonces sí, tú me observas. El punto número 2 es yo hago, tú haces. Mientras yo lo estoy haciendo, tú ahora sí te incluyes dentro del proceso para también físicamente hacerlo con este mismo punto de la terminal o ejemplo, es yo lo estoy haciendo, pero ven, tú termina el proceso, inclúyete y conoce cómo es que se hace prácticamente. El punto número 3 es yo observo, ya no hago nada y tú haces. ¿Qué quiere decir? Que la persona está teóricamente capacitada para hacer, pero prácticamente sin la autorización para hacerlo. Entonces, tengo que estar al pendiente, supervisando del cómo se hace y cómo es que la persona que estoy capacitando lo está haciendo de la forma correcta. Y para terminar, y el punto culmine de la delegación es yo no hago, tú haces. Y el yo no hago no significa que me deslindo y me lavo las manos por completo y me olvido de la situación, sino que es yo no hago, pero continúo observando, supervisando que se haga de la forma correcta. Y entonces sí llegamos al punto donde la persona que estamos capacitando es totalmente capaz prácticamente de realizar la labor que nosotros veníamos haciendo hace un mes atrás pero que no nos corresponde. Esta es la forma correcta de delegar y la magia de los líderes está en este proceso, está en cómo enseñar, en cómo capacitar, en cómo asegurarnos que las cosas se hagan con el punto anterior, con el deber ser.
está en supervisar constantemente y corregir ese tipo de problemas o cegueras de taller que pueden llegar a existir. El punto número 5 son nuestros retos. Y como líderes, día con día vivimos con muchísimos retos. Estaba hablando hace rato de que existen, por así llamarlo, dos vidas. La externa, personal, donde manejas tu familia, tu círculo, tus amigos, y la vida profesional, donde te manejas como un profesional, como un empleado, como un emprendedor, como un empresario. Y el saber distinguir estas dos tipos de vidas, por así decirlo, no significa que afecte una a la otra o que solamente no se relacionen. Entonces, vivimos con muchos retos en nuestro día a día que tenemos que asumir con la responsabilidad y con la seriedad que estos merecen. Entonces, son cuatro principales que hoy yo me atrevo a mencionar. Y número uno es la falta de experiencia. Esta falta de experiencia como líderes jóvenes, que al final es lo que estamos viendo, es innegable. Yo no puedo llegar y decir, hola, soy Alberto, tengo 25 años de experiencia. Claro que no, porque tengo 21 años. O sea, yo no puedo llegar a decir y llamarme mi expertise por experiencia. Claro que no. Me hace falta muchísima experiencia y claro que con mucha humildad la recibo día con día de personas que ya llevan muchos años más en esto. Pero al final la experiencia con qué se combate, con qué podemos deslindarnos de esta falta de experiencia y entonces sí sobreponer otro tipo de situaciones con el aprendizaje, con el hecho de decir, está bien, esta es la primera vez que voy a hacer esto, pero yo no necesito una segunda, sino que con esta situación experimental que estoy viviendo hoy en día, soy capaz de entenderlo, de razonarlo y de implementarlo. Con una sola vez que nosotros como líderes entendamos qué es lo que está pasando, somos capaces de aprender. Entonces, la falta de experiencia se combate con el aprendizaje. Los problemas para nosotros no son problemas. La palabra problema no existe para nosotros. La palabra problema para nosotros suena como oportunidad. ¿Por qué? Porque los problemas, imaginemos que hay una tablita aquí con muchos problemas, se van conjuntando, se va haciendo una lista de palabras, situaciones, personas, horarios, eh, fechas, etcétera, y se va haciendo todo un revoltijo así de letras, de personas, de todo, y nuestra tarea es ese revoltijo, desglosarlo y hacerlo en una lista. Que esos problemas se conviertan en oportunidades, que los problemas que hoy en día estamos teniendo, nosotros estratégicamente veamos la forma en cómo no solamente hacer que ya no pasen, sino que hacer que se mejore el proceso para que estos no solamente ya no pasen, sino que cuando pasen sea de mejor forma, sea una oportunidad para la empresa o para la organización de crecer. Voy a poner un ejemplo muy pragmático. Vamos a suscitar que hay un problema de nuevamente me voy a ir a mi industria dentro de los restaurantes y digamos que tenemos un mesero que tiene un problema en específico y es que todos los días entra a las 5 de la mañana porque el restaurante abre a las 7 y tiene que entrar a las 5 para tener un tiempo de apertura, hacer todo su trabajo antes de abrir. Entonces, sobre este ejemplo me voy a ir. Y digamos que este mesero tiene el problema en específico de que llega siempre 40 minutos tarde. ¿Qué les dice a ustedes? Siempre, 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 40 minutos tarde. ¿Qué les dice a ustedes? Que tengo que tener una charla con la persona para conocer por qué siempre llega 40 minutos tarde. Una vez que lo conozco dentro de esa reunión, me va a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo paso a dejar a mis hijos en la escuela muy temprano y aparte de eso tengo que hacer otra cosa. Ok, hasta ese momento es que yo conocí el por qué me estaba llegando tarde. Entonces, el error no está en el horario, el error está, veo por aquí un comentario, fíjate qué interesante, Alejandro Nolasco, te agradezco mucho. 40 minutos tarde no son justificables y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. El tema que yo estoy mencionando o la magia que yo estoy diciendo es
el conocer qué es lo que piensa tu equipo. Una vez que lo hayas preguntado por qué llega 40 minutos tarde, te va a decir una lista de justificaciones que para él sí son justificables, que para nosotros no. Entonces, ahí es donde entra nuestra tarea de conocer, ok, esta persona me está resolviendo, jamás falta, solamente llega 40 minutos tarde. Si a esas 2 horas que tiene para hacer su apertura de 5 de la mañana a 7 de la mañana, le restamos esos 40 minutos y la pregunta es binaria, ¿sigue siendo una apertura exitosa a las 7 de la mañana? Pregunta binaria, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, creo que no hay ningún problema para las organizaciones o equipos de trabajo en generar este tipo de modificaciones para una persona en específico o una tarea en específico. Me voy a ir a la tercera y es la edad. Uno de los retos que tenemos es la edad y va muy aunado a la falta de experiencia, pero esto se combate con empoderamiento demostrado. ¿Y por qué no solamente pongo empoderamiento? Porque no se trata de un empoderamiento burdo, donde, o sea, hay que tener humildad, no, no se trata de eso, sino empoderamiento demostrado significa con base en las acciones, cambios e implementaciones que yo he hecho, mira cómo es que como líder para ustedes, yo resuelvo. Con esa justificación podemos combatir el tema de la edad. Y finalmente, el estrés. Eh, como jóvenes, creo que podemos vivir muchas situaciones en el día a día que generan mucho estrés para nosotros. Y al final, la creatividad del cómo deslindarnos de ese estrés es la clave para seguir día a día con nuestro trabajo. Recordemos que el estrés es un punto psicológico interno. ¿Qué significa? Que el estrés solamente vive dentro de nosotros. No estoy diciendo que existen muchas situaciones que claro que terceras cosas o terceras personas afectan directamente nuestra psicología, pero nuestro compromiso o nuestra dentro de nuestro trabajo está en evadir o evitar ese estrés. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está. Igual a planeación. Fallar, planear es planear, fallar. ¿Y con qué va esto? Que si nosotros planeamos de forma correcta, con anticipación, nuestros puntos de trabajo, qué personas van a estar incluidas dentro de la organización, cuáles son los objetivos y metas a lograr, y desarrollamos un plan de trabajo anticipado, no tenemos por qué vivir ese estrés o fatiga psicológica, mental, emocional del día a día con base en las situaciones que se presentan, sino que planear para no fallar. Voy a poner un ejemplo. Voy entrando, una persona líder, joven, va aunándose a un equipo. Esta persona no tiene el tiempo que estoy diciéndoles que debe tomar esta planeación. Entonces, cuando llegue el problema del estrés, no significa que no sea justificable porque no se tuvo el tiempo de la planeación, sino que al contrario, significa que tiene que aprender de cuál es el problema que se suscitó para convertirlo en oportunidad y con esa oportunidad, entonces sí, desarrollar un plan estratégico de planeación, planeado, disruptivo, para manejar lo que acaba de pasar hoy, no hace 2 meses que no se planeó. Entonces, siempre existe esa oportunidad de aprender y de resolver formas de resolver cosas de distinta forma. Posteriormente tenemos los principios y son 4 principios clave que debemos de tener. La otra vez estaba jugando con alguien y le decía, literalmente póntelos de fondo de pantalla. O sea, esos son los que tenemos que tener todos los días frente, leerlos, visualizarlos, vivirlos, porque es lo que nos rige día con día. Y el número 1 no es por importancia, pero gobernanza. ¿Qué significa la gobernanza? El regirnos nuestras actividades diarias con base en las leyes existentes del país en donde nos desarrollamos. Básicamente, gobernanza es simplemente respetar las leyes, las formas, la moral con la que se rige
una sociedad. Y no estoy hablando de una organización como tal, estoy hablando de una sociedad en general. La gobernanza es, y voy a poner ejemplos igual de pragmáticos, negocios informales que no llegan a pagar impuestos. No estoy diciendo que las personas están mal, pero están mal desde el sentido de gobernanza, porque están evadiendo ciertas cosas. Estoy hablando que por ejemplo, el registrar a un empleado en el seguro social no es un tema de si quieres o no quieres, es un tema que el gobierno exige realizar para llevar un correcto proceso de recepción de una persona que está llegando a trabajar contigo. Entonces, el día de mañana se llega a lastimar y quien tuvo la gobernanza no tiene de qué preocuparse, tiene registro de su seguro social y lo tiene en forma al día y en tiempo y como se tiene que hacer. Quien no tuvo el sentido de gobernanza, entonces sí puede meterse en problemas. Por eso digo que son principios que día con día tenemos que vivir, no conocer, vivir. Cultura organizacional, aunque este no es un principio legal, es un principio moral dentro de nuestras organizaciones. Y por eso es muy importante la toma de decisión cuando nosotros entramos a trabajar a algún lugar, entramos a emprender un nuevo proyecto, entramos a donde sea que se vaya a ingresar un líder joven, tiene que tener justamente este vínculo con la cultura organizacional de la empresa, tiene que empatar en estos valores, tiene que empatar con la visión. Si yo estoy entrando a una empresa que dicen, ¿saben qué? La empresa, a mí no me importa mucho el cómo vivan mis empleados, yo les doy jornadas extras de trabajo y ellos no se quejan, etcétera. Un líder es quien tiene la responsabilidad y tarea de decidir si entrar o no. Por eso es el principio de cultura organizacional, si es que empata con la cultura personal que cada uno tiene. Y finalmente estas palabras que van de la mano, equidad e igualdad hacia con nuestros colaboradores. Alguien aquí en los comentarios que abra su micrófono o algo así, quiere explicarnos o compartirnos cuál es la diferencia entre equidad e igualdad. Un ratito para ver si alguien contesta, si quien quiera poner la diferencia, lo que se les ocurra. Son palabras que relacionamos muy similares, pero son totalmente distintas. Entonces, en vista no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, la equidad y la igualdad, aunque pareciera que son similares, la igualdad es darle exactamente lo mismo a todos, parejo. No me importa si tú eres más alto, más bajito, más rasgos característicos, no me importa nada. Es igualdad, todos lo mismo. Muchas gracias acá a mi Quirós. Yo digo que tiene que ver con el género y el rango de cada quien. Son factores que, claro, van incluidos, son factores que tenemos que tener como el género, el rango, toda esta diversidad que existe presentes, pero al final la igualdad es darle parejo a todos y la equidad es darle a cada persona no solo lo que merece, sino lo que le corresponde para que tengan las mismas oportunidades. Entonces, voy a poner un ejemplo para nosotros saber cómo implementarlo. Eh, Me voy a basar en una imagen que he visto en redes sociales muy interesante y es que digamos que hay dos chicos que quieren ver un partido de béisbol, así desde las gradas, pero uno mide 1,50 y el otro mide 1,80, ¿no? Y la grada en la que están, no sé, mide 2 metros, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que al chico que mide más, con una igualdad, y al chico que mide menos, le voy a dar un baúl para que se suba del mismo tamaño. Entonces, el que mide 1,80 va a poder ver perfectamente, pero el más pequeño no va a poder ver el partido porque le estamos dando un tambo, por así decirlo, algo para subirse del mismo tamaño que a la otra persona. Eso no es lo que buscamos dentro de las organizaciones. Esa igualdad de oportunidades al final es dependiente totalmente de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos.
¿Cuál es la magia como líderes? Tener esta equidad. ¿Y equidad qué sería con este mismo ejemplo? Al de 1,80 darle un tambo lo suficientemente alto para que vea bien y al de 1,50 darle algo para que se suba, no solamente del mismo tamaño de la otra persona, sino que más alto. Y no significa que le estemos dando más a esa persona, significa que estamos siendo equitativos y que ambas personas puedan ver el partido. Trasladada esta información a nuestras organizaciones, es lo que tenemos que hacer conociendo a cada una de las personas que trabajan con nosotros, saber de qué, una expresión muy informal, saber de qué pie cojean, ¿no? Saber cuáles son sus problemas personales, saber qué es lo que están viviendo día con día, que les impide llegar a los objetivos y metas estandarizados a implementar. Entonces, siempre debemos de vivir con este sentido de equidad hacia nuestros equipos de trabajo. Acercándonos un poquito al cierre de esta conferencia, eh, vamos a ver un punto muy importante y puse una imagen de un salto, ¿no? Así, brincar de un risco. ¿A quién no nos daría miedo saltar a muchísimos kilómetros de altura de un lado a otro? Y esa misma sensación de adrenalina, de fulgor, de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, esa misma sensación es lo mismo que se siente cuando tratas de trasladar información teórica a procesos prácticos, cuando hay algo que se tiene que hacer y no se hace, y es tu tarea hacer que se haga. Entonces, de los últimos temas es plan de acción. ¿Cómo accionar? Al final las palabras, hay muchas personas que, y me incluyo, somos muy buenos para platicar, echamos choro y sabemos cómo dar vuelta a muchas situaciones, pero hay muchas otras personas que, aunque este tipo de situaciones que se pueden encontrar en sus días a días de forma teórica, aunque lo entienden y todo, no sabemos, y me incluyo, llevarlo a la práctica, porque es muy difícil, porque nos encontramos con toda esta ceguera de taller que existe de tiempo atrás para corregir, y no solo corregir, sino cambiar completamente la forma en cómo se hacen las cosas. Entonces, el plan de acción es muy fácil. Y aquí llegamos ahora sí a la frase que vengo mencionando desde el inicio, y es que fallar, planear es planear, fallar. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que lograr una tarea en específico es conocer qué objetivo es el que estamos buscando llegar. Algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y primero tenemos que conocer qué es lo que estamos buscando, cuál es el título de la situación, del equipo, a qué le estamos apuntando. Una vez que lo conocemos, tenemos que realizar una descripción de la situación. Oye, no sé, tenemos que alcanzar cierto porcentaje de incremento de ventas de forma mensual, como ejemplo. Ya sé que ese es mi objetivo, ¿ok? Pero ahora la descripción que es qué desenvuelve ese objetivo, qué aspectos ajenos a mí son los que voy a tener que tratar, con qué equipo cuento, con qué horarios, con qué personas, con qué herramientas de comunicación son con las que cuento. Entonces, tenemos que hacer esta descripción de la situación para tener clave y literalmente anotado en una libreta. Yo siempre recomiendo que el celular es buenísimo, pero yo personalmente me acomodo mucho a la antigüita, escribiendo y anotando y haciendo bullets para ver cuáles son la descripción de mi objetivo a lograr. Posterior a ello, esa misma descripción de puntos se va a convertir en un checklist, y un checklist que es esos mismos puntos se convierten en cuadritos a palomear. Entonces, paso número 1, ya lo hice. Paso número 2, no lo hice. Paso número 3, tengo problemas, anotaciones. Es decir, hacer la teoría muy práctica, vivirla día con día para al final llegar a esta conclusión de lograr un objetivo. Y una vez que se tiene ese checklist de palomear qué cosas son las que vamos logrando y no logrando y el por qué, tenemos que pasar a las herramientas de comunicación. Las herramientas de comunicación no es nada más que lo que hoy vivimos como redes sociales, correo electrónico, briefings, juntas semanales, juntas diarias para transmitir esta información del objetivo que estamos buscando lograr, cuál es la estrategia, cuál es lo que estamos buscando. Y estas herramientas de comunicación son clave, ya que la verdad es que lo voy a mencionar, son muy generacionales. Va a depender mucho
del concepto en general que tenga tu equipo de trabajo de lo que es la comunicación. Si yo tengo un equipo de personas de 65, 70 años que están laborando para un equipo de ventas y son muy buenos en lo que hacen, no les voy a mandar un comentario en Notit, por ejemplo, o no les voy a mandar un comentario en Notion, que son aplicaciones muy recientes que tal vez se les puede complicar manejar. Les voy a mandar un comentario por correo electrónico diciendo la descripción de qué es lo que tienen que hacer y cómo. Pero si tengo un equipo de trabajo de jóvenes que entienden el día a día de la tecnología, etcétera, pues claro que les voy a mandar un mensaje por este tipo de herramientas de comunicación nueva para adaptarme. Yo soy y cuando digo yo, no hablo de mí, sino hablo de todos nosotros como líderes. Yo soy quien tiene que adaptarse a mi equipo de trabajo. Y esto no está mal, sino que es la clave para hacerlo mejor. Posteriormente viene la creación estratégica del desarrollo de la estrategia que se va a implementar para el objetivo que estamos teniendo y la implementación de la estrategia. Es lo que hablábamos, llevar la teoría a la práctica de la forma correcta. Y entonces sí, una vez que ya terminamos y se implementó la estrategia, observar qué está fallando, tal vez qué nos equivocamos en nuestra estrategia y entonces sí realizar una corrección de la estrategia que realizamos. Finalmente tenemos el factor de cambio y es que hablamos, esta palabra se hizo muy famosa este año y a finales del año anterior, pero un factor de cambio, ¿qué es? Un factor de cambio puede ser una situación, una persona, puede ser un día en específico. Factor de cambio significa que algo en específico está modificando totalmente el deber ser que hablábamos al inicio. Está modificando no solamente el deber ser, sino puede ser en pro de la organización o en contra de la organización. Entonces, los que están todos aquí, nuevamente, muchísimas gracias por haber ingresado, que espero que sea de muchísimo utilidad toda esta información. Somos quienes tenemos que ser ese factor de cambio dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros emprendimientos o proyectos. Es decir, cambiar radicalmente, y tal vez no radicalmente, sino disruptivamente y de forma justificada el cómo se venían haciendo las cosas para hacerlo de forma distinta. Y este factor de cambio son tres pasos en específico. Es entender tu rol, en dónde estás, cuáles son tus funciones y responsabilidades, cuáles son los puntos que debes de cubrir de objetivos y metas descriptivos, así tal cual. Y una vez que entiendes ese rol, aceptas la responsabilidad y aceptas qué es lo que a ti te corresponde, porque es muy curioso ver cómo en las organizaciones hoy en día de repente hay personas que dicen, ¿saben qué? Yo no voy a hacer eso porque a mí no me corresponde. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Ponle a un director de finanzas a lavar platos o pon un lavaloza, justamente para lavar toda la cristalería, etcétera, a dirigir una empresa en el ámbito de ventas, no van de la mano. Entonces, entender nuestro rol no es nada más que entender qué nos corresponde. Una vez que entendemos eso, es hacer un llamado a la acción, este famoso call to action con estas herramientas de comunicación, genuinamente expresar a nuestro equipo de trabajo por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué queremos lograr los objetivos, justificárselos a ellos y no solamente justificárselos, sino que darles las herramientas necesarias para lograrlo, lo que mencionábamos, analizar si están por un sentido económico, si están por un sentido de crecimiento, si tal vez están por un sentido emocional, ¿no? Un supuesto muy loco. Supongamos que una persona es millonaria, ¿no? Pero por alguna razón en específica, no necesita dinero, no necesita nada, le encanta, no sé, preparar bebidas, ¿ok? Esa persona va a estar por un sentido emocional, porque le encanta, porque le fascina y porque te eligió a ti como equipo y como empresa para desarrollar su pasión. Yo sé que es un ejemplo muy loco y que tal vez pocas veces nos encontramos, pero al final encontrar ese sentido del por qué están las personas haciendo lo que hacen es lo que a nosotros nos da la herramienta de atacar por ese lado las estrategias del cómo lograr los objetivos que queremos. Y finalmente terminamos con la inspiración. Esta inspiración es nuestra tarea día con día de brindarla a nuestros equipos de trabajo, de generar y compartir esta
visión estratégica y ambiciosa de querer lograr más. Está bien, si es alguien que se va por el sentido económico, esta inspiración tiene que ser por el sentido económico. Si es alguien de nuestro equipo de trabajo que se va por el sentido emocional, la inspiración tiene que ir del lado emocional, de decirle, haciendo esto, esto y esto, manejándolo de cierta forma, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Por A, B, C y D. Siempre, 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 y los invito a todos, que todo lo que hagamos tiene que tener una justificación, tiene que tener un porqué del por qué lo estamos haciendo y por qué queremos generar este cambio en pro de la empresa. Porque es que queremos hacer lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y si sale mal, cómo vamos a justificar el por qué hicimos lo que hicimos, porque al final esa falta de experiencia es lo que te lleva a ese aprendizaje. El no equivocarte, eso no existe. Nos equivocamos y nos equivocamos muy fuerte. Y las empresas, si entramos a trabajar a algún lugar, o los emprendimientos, deben sí o sí tener este amortiguador, por así decirlo, financiero, con una corrida financiera muy, muy bien hecha, de cuánto cuesta que una persona se equivoque. Yo como emprendimiento, como emprendedor, tengo que saber en mi desglose financiero cuánto me va a costar capacitar a una persona nueva para que logre los objetivos que yo quiero, considerando que se va a equivocar muchas veces, 3 veces, pongamos, pero que va a ir aprendiendo. Entonces, en mi balance general, estado de resultados o planeación financiera, no lo voy a meter como un gasto, no lo voy a meter como un costo, lo voy a meter como una inversión, porque es un capital humano al que yo le estoy invirtiendo, al que yo le estoy invirtiendo financieramente, emocionalmente, le estoy invirtiendo psicológicamente al escucharlo, lo estoy invirtiendo de todas las formas posibles de invertir en alguien, lo estoy haciendo. Y no por nada, sino porque creo en las personas que trabajan conmigo. Esa frase y el creer en las personas que trabajan con ustedes es los que los puede llegar a ser o lo que los va a hacer llegar a los objetivos que buscamos constantemente día con día. Nuevamente agradezco muchísimo el foro, a Business Club en general. Me siento muy agradecido con esta organización que hemos ya venido planeando desde hace 2 años. El día de hoy tenemos este evento, hemos ido creciendo. El día de hoy nos sentimos muy orgullosos de mencionar que somos más de 70 miembros dentro del club y todos aquellos que no están dentro del club, pero tuvieron oportunidad de incluirse en esta conferencia, los invito a que se pongan en contacto para decirles qué son los beneficios que nosotros tenemos acá dentro. Me siento totalmente agradecido y honrado por este espacio. Les deseo lo mejor del mundo en sus actividades diarias como líderes jóvenes y todo lo que acabamos de ver en esta empresa, en esta conferencia, es lo que se tiene que hacer para ser un buen líder joven en 2025. Nos vemos en 2026 para ver si sí fue de esa forma. Que pasen excelente noche y nuevamente gracias. Vi por ahí unas manos levantadas. Por favor, quedo atento a sus comentarios o preguntas. Gracias, Cris. Muchas gracias, Alberto. Te agradecemos mucho la conferencia y encontramos que hay varias manos levantadas y también preguntas. Entonces, si te parece, le voy a dar lectura a cada una de estas para que puedas ir respondiéndolas. ¿Te parece bien? Yo feliz. Perfecto. Venga, adelante, hagámoslo. Perfecto, muy bien. Erika pregunta, ¿a qué retos se enfrenta un líder joven hoy teniendo a personas mayores que él a su cargo? Wow. Gracias, Erika. Qué increíble pregunta porque es totalmente verídica, Cris. Y muy brevemente respondo que los principales retos a los que nos enfrentamos es lo que mencionamos con base en la experiencia, que estas personas que estamos liderando, que son más grandes que nosotros, ellos ya tienen una experiencia muy grande y muy loca a lo largo de todos los años que han tenido oportunidad de vivir. Nos vamos al mismo sentido. Esa misma experiencia se combate con aprendizaje. Se vale decirles, tienes toda la razón, señor de 60 años que lleva 20 años en esto, y me equivoqué. Pero cuenta con que esto no va a volver a pasar. Entonces,
esa es la respuesta a la pregunta. Está súper interesante y muchas gracias por la pregunta. Luis Betanzos, veo por acá que tiene su mano levantada. Digo, adelante, Cris, tú dime. Sí, sí, por favor, pasamos con Luis y posteriormente a la siguiente pregunta. Adelante, Luis, si gustas compartir con nosotros algo, este es el momento adecuado, por favor. Perdón, una disculpa. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que me gustó mucho. Y hablando de liderazgo, ¿cuál sería el liderazgo ideal, ¿no? ¿Hacia qué inclinarnos? ¿Dejar hacer, dejar pasar, ser autocrático, ser democrático? ¿Cómo determinar cómo debes de ser? Te agradezco mucho, Luis. La pregunta te voy a contestar. Antes de contestarte a todo el foro que tenemos hoy en día, quiero agradecer la participación de Luis Betanzos, que tengo oportunidad de colaborar en Mondrian como director de mantenimiento para Luis. De verdad, gracias por estar por acá, estimado. Lo atesoro mucho. Y por favor, permíteme responderte. Creo que la magia, Luis, no está en qué estilo de liderazgo elegimos o cuál específicamente nos vamos por, sino que está en analizar las personas y situaciones con las que vivimos día con día y con ello, entonces sí desarrollar un estilo de liderazgo propio con base en muchos estilos de liderazgo. Entonces, mencionabas si hacer o no hacer o si delegar o no delegar. Todo eso es dependiente racionalmente de qué situación y personas son con las que contamos día con día. Y tal vez este ejemplo fue o sea, muy general, pero para poner un ejemplo en específico, me voy a atrever a mencionar, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga que día con día limpiar un vidrio, así literalmente eh, un vidrio de los que tenemos, de puertas, de ventanas, etcétera. Si la persona que le toca hacerlo no lo está haciendo, al final, si un día no se hace, va a haber problemas, ¿ok? Si la persona no lo hizo ese día, quien tiene que hacerlos literalmente somos nosotros. Y creo que tenemos que tener esa empatía y humildad de también aceptar que nos equivocamos y que pueden haber situaciones para literalmente arremangarnos las mangas y hacerlo nosotros. Pero como ya lo aprendimos por la experiencia que vivimos, entonces sí, planear para que el día de mañana sí haya alguien que lo haga a la hora que se tiene que hacer y como se tiene que hacer. Nuevamente, gracias, Luis. Si gustas, Cris, pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Eh, Andrea pregunta, buenas noches. En mi trabajo comencé a tener personas a mi cargo. ¿Cómo puedo llevar a cabo el liderazgo de mi equipo de manera efectiva? Gracias. Ok, súper. Digo, al final la conferencia justamente va enfocada en esa pregunta, pero menciona al final, Andrea, una palabra muy específica e importante que dice que quiere llevar a cabo un liderazgo eficiente. Si no mal recuerdo, Chris dice la palabra eficiente, ¿verdad? Correcto. Eh, Eficiente y eficiencia son totalmente distintos y van relacionados, uno va de la mano con la calidad del cómo se hacen las cosas y otro va relacionado con la rapidez del cómo se hacen las cosas. Entonces, de todo lo que acabamos de ver este día en la conferencia, tenemos que analizar todo lo que vimos. Digo, me voy a ir otra vez, pero personas, situaciones, procesos, checklists, objetivos, metas, situaciones financieras, etcétera, etcétera. Y con eso, crear la mejor estrategia para generar una operación eficiente, en donde las tareas que se van haciendo eh, se hagan de la mejor forma y del menor tiempo posible. Nos vamos a un tema que me fascina, que son tiempos y movimientos, y son súper importantes. Entonces, solamente es analizar qué tiempos y movimientos se está llevando a hacer cierta cosa, realizar un plan de cambio y la implementación. Con base en ello, entonces sí se puede llegar a un liderazgo eficiente y efectivo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. En la siguiente pregunta tenemos a Marisol, que pregunta, ¿cómo delegar o apoyar a los jóvenes a tener confianza en sus actividades laborales para poder ser un buen líder? Qué joya de pregunta. Mira, Marisol, eh, esta parte es
literalmente nuestra tarea como líderes para transmitirlo. Tenemos que creer en nosotros mismos. Aún así, no lo hagamos bien, aún así tengamos errores, aún así nos equivoquemos. Todos los días se tiene que levantar una persona creyendo en sí mismo. Si no crees en ti, en una sola persona como líder, no vas a poder transmitir esa confianza de que yo sé que estoy haciendo las cosas de la mejor forma que lo puedo hacer, no lo vas a poder transmitir. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo delegar o apoyar a los jóvenes a tener confianza en sus actividades laborales para ser un buen líder, es tarea del líder transmitir esa confianza que día con día debemos de tener. Cree en ti mismo, cree en ti mismo. Y si se equivocan, no pasa nada, pero ya aprendiste. Y si tenemos un error o algo salió mal por segunda ocasión, pon atención. Pero constantemente creer en nosotros mismos. Eso es lo que brinda la confianza y la seguridad. Mi mamá siempre me lo decía y voy a hacer aquí el énfasis, el shout out a mi mamá, pero pise y hable fuerte. Ustedes pisen y hablen fuerte y jamás le va a faltar la confianza para lograr los objetivos que tienen que lograr. Muchas gracias, Marisol. Me encantó tu pregunta. No sé, Cris, si tengamos alguna otra por acá en los comentarios, tal vez alguien que quiera participar y si no, como tú me indiques. Perfecto. Hasta el momento hay una última pregunta, al parecer dentro del chat, que es de Gustavo, que platica. Trabajo como host en un restaurante. Últimamente comencé a tener un poco más de liderazgo con meseros. Estoy justamente aprendiendo a manejar personal. Tal vez no de forma directa, pero sí es un trato, como ya sabemos, un poco difícil. Mi pregunta es, en el caso de que la motivación del personal, yo detecto que es monetaria, ¿qué consejo me podrías dar? Adáptame a hacer su motivación o tratar de cambiarla. Tratar de cambiarlo. Súper, por acá también lo tengo. Mil gracias, Cris, por la lectura. Gustavo Cañada, muchas gracias por tu pregunta y muy brevemente voy a responder. Mencionas una palabra muy importante y súper interesante que es la motivación. Aquí, levante la mano quien no se ha sentido desmotivado algún día. O sea, hay días que uno de verdad dice, perdón la palabra, fuck. De verdad, hoy no sé cómo la voy a armar, no tengo el ánimo, no tengo las ganas, simplemente no. ¿Qué entra en ese sentido, Gustavo? La disciplina. El hecho de la descripción de la disciplina. Hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, como se tiene que hacer. No hay más. ¿Cómo logro motivar a esas personas que se sienten desmotivadas? Yo como líder, número uno, manteniendo mi motivación constante. Ese es primer factor. Yo tratando de mantenerme constantemente motivado, pero en cuanto yo pierda la motivación, que se vale totalmente, que entre mi disciplina diaria, que entre la forma en cómo manejo las situaciones, siempre de la misma forma, como se tiene que hacer y con el objetivo a alcanzar. Entonces, ¿cómo transmites a tu equipo esta motivación? Llégales por donde quieren, por la parte económica. Hay muchas estrategias. Por ejemplo, si es la parte económica y tu personal está realmente preocupado por ello, vamos a desarrollar una estrategia en donde traigamos más personas, que se lleven más propinas, que les metamos una estrategia de tal vez venta y le damos un poquito de, ay, se me fue la palabra, les ofrezco una disculpa a todos. Comisiones, ¿ok? Entonces, las comisiones es una parte, muchas gracias, me leíste la mente, las comisiones. Creo que si estás hablando de este ejemplo en específico, dile a alguien que está por el ejemplo, por el ejemplo económico, ¿sabes qué? Logré en dirección o logré con el equipo de trabajo que por cada botella que tú me vendas en el restaurante yo te voy a dar el 10% de comisión. Pregunta, ¿cuántas botellas crees que venda esa persona en la semana? Va a decir, gracias por la oportunidad, déjame trabajar. Y entonces ahora sí se ve incentivado el sentido económico. Esa es la magia. Motivación cambiado a disciplina y disciplina pasada a la acción, a motivar, a llegarles por donde ellos quieren ser motivados. Gracias, Gus.
Muchas gracias, Alberto. Si alguien tiene alguna pregunta, las o los invitamos a que lo puedan escribir aquí en el chat o levantar la mano, ¿vale? Como últimos comentarios, realmente son por parte de la audiencia que dice Amy, mil gracias, Alberto. Demuestras que la edad solo es un número, pues para tus 21 años eres una persona realmente preparada y pasional. Vas para lo grande e inspiras a muchos jóvenes. Gracias, Amy. Te agradezco el comentario. Muchas gracias. De verdad. Posteriormente tenemos a Andrea que dice, excelente ponencia. Como líderes jóvenes, todos los días nos enfrentamos a diversos retos. Sin embargo, con esta plática me llevo nuevos aprendizajes para llevar a cabo. Qué gusto me da. Al final ese es el objetivo de este tipo de conferencias que tenemos dentro de nuestro club de negocios, el poder realizar aportaciones de valor eh, descriptivas, reales, que para ustedes sean cosas que puedan implementar realmente, no solamente una charla más, sino que sea realmente una masterclass donde ustedes puedan entender cómo funcionan las cosas y al final compartir qué es lo que nosotros más nos gusta, que es estar dentro de esta industria empresarial que nos movemos. Muchas gracias por el comentario. Y finalmente tenemos a Dulce que dice, felicidades, gran conferencia, eres una inspiración para los nuevos líderes. Gracias, muchas gracias, Dulce, por tus comentarios. Llega también un comentario por acá de Marisol que dice, excelente ponencia, muchas felicidades. Gracias por la oportunidad que nos brindaron. Ojalá tengan nuevos temas a futuro. Cuenta con ello, Marisol. Gracias por tus comentarios. Digo, al final trabajamos día con día para traer nuevos ponentes. El día de hoy me tocó a mí, pero digo, al final, por favor, contáctenos para que puedan incluirse al club y que puedan estar ustedes actualizándose con este tipo de ponencias. Marisol comenta, excelente ponencia, sí, excelente ponencia, muchas felicidades y gracias por la oportunidad que nos brindaron, que es justamente la que acaba de leer. Entonces pasamos también con la de Gustavo que dice, muchas gracias en verdad, el licenciado Alberto, eres el tipo de líderes que necesitamos en nuestro sector. Felicidades. Gracias, Gus. Con abrazos y cariño recibo todos sus comentarios. En serio, muchas gracias. Y bueno, creo que hemos llegado al final de esta ponencia. Nuevamente, y no me voy a cansar de ello, agradecer el espacio y tiempo que están brindando para estar dentro con nosotros. Gracias, Chris, por la gestión y en general todo. Les platico un shout out muy breve. Business Club es una organización en donde nos encargamos de apoyar justamente a este tipo de empresarios, emprendedores, jóvenes, estudiantes, en general, no solamente a ser mejores personas día con día, sino a darles herramientas del cómo mejorar, a llevar la teoría a la práctica. Entonces, no hay más palabras para definir a qué nos dedicamos. Y nuevamente, gracias. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Deseo tengan una excelente velada y nos vemos pronto por acá nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Y Alberto, te agradecemos mucho por la ponencia. Les compartimos nuestro Instagram en los comentarios. De todas maneras, tienen seguramente el dato aquí justamente en pantalla. Para lo cual, la próxima semana tenemos también una conferencia muy interesante, pero bueno, la podrán encontrar en redes sociales. Les agradecemos mucho por la atención, el tiempo, el espacio, y ha sido un placer compartir este espacio con cada uno y cada uno de ustedes, así como con Alberto. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Excelente noche para todos. Hasta luego.